Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Iván Jagroski ya está aquí con nosotros y vamos a hablar de Milei, la centralidad de Milei de las últimas semanas y después de las PASO, después de ese resultado, y una centralidad que está pareciendo bastante difícil de manejar. Me acuerdo, Iván, luego de las PASO, las dos primeras entrevistas que dio al día siguiente, ¿te acordás? Era un Milei que había cambiado absolutamente, totalmente, bueno, dócil, ¿no? Medido en sus palabras. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, es interesante esa evocación porque yo me acuerdo que lo dije en varios lados, acá inclusive, que me parecía hiperprofesional lo que era el momentum del discurso post-PASO, es decir, ese mismo domingo a la noche, y las entrevistas posteriores. Y trataba de averiguar quién podía estar detrás de la campaña. ¿Por qué? Porque no me hacía sentido que los esquemas que uno conocía de La Libertad Avanza estuvieran detrás de la ingeniería de esos tiempos, ¿no? Esa alquimia tan difícil de manejar. ¿Quién estaba? Y desde La Libertad Avanza me decían, no hay nadie, es lo que ves. Bueno, cuando uno empieza a ver el devenir de la campaña, encuentra verosimilitud en esas versiones que emanaban desde el equipo de Milei, que mayormente la ejecución está en la Argentina. O a lo mejor es alguien que prestaba más atención en un momento de mayor tensión y conforme se desarrolló la campaña electoral, lo pasaron la semana después de las PASO, se relajó un poco. Y hay otro punto, ¿no? Que no es el del propio Milei, sino que es el de los factores que transformaron a Milei en una sensación. ¿Qué quiero decir? Si había un porcentaje de argentinos y argentinas que escuchaban y paraban la oreja y abrían los ojos cuando hablaba Milei, después de la PASO ese crecimiento fue exponencial. Entonces, ese crecimiento exponencial también viene con rugosidades. ¿A qué me refiero con rugosidades? Bueno, obviamente que a mayor conocimiento, o mejor dicho, a mayor atención de la sociedad, mayor aspectos positivos, pero por supuesto mayor aspectos negativos. Entonces, propuestas de Milei que habían sido tomadas como si el hombre estuviera alardeando, ¿no? Como si estuviera planteando cuestiones que no iba a hacer llegado el caso de ser presidente, con el ganador de las PASO se empezaron a tornar más reales. Sí, un teorema de Baglini, que bueno, no todo el mundo tiene por qué saber de qué hablamos, pero es eso, la cercanía al poder que lo vaya amedrentando, calmando o modificando en sus propuestas. Igual, tomo lo que vos decís y yo me pregunto, a ver si vos coincidís. Milei es el que era antes de las PASO y el que vuelve a ser un poco, ¿no? Por estas horas, ¿no? Claro, lo que digo es, si antes, por ejemplo, un candidato de Milei decía algo improcedente o algo que no le servía a la campaña, antes de las PASO ese oído estaba menos... Sí, tenía otra repercusión. Claro. Sí, eso está claro. Hoy, está claro. Mi sensación... Y en realidad hay mediciones que validan esto, es que los errores, como por ejemplo el más visto ayer, o por lo menos el más viral en un ágora donde Milei es muy fuerte, que son las redes, que fue, digamos, una declaración extrañísima para mí, el candidato a jefe de gobierno porteño de Milei, de Ramiro Marra, sobre su patria, sobre eso. Bueno, esa cuestión más una serie de cosas como las declaraciones que emanaron de la entrevista de Tucker Carlson, que derivaron en la impugnación de Eduardo Urnequian, porque acá empiezan... Que lo trata de dictador, claro, porque no todo el mundo sigue dijo, todo lo que no pasó. nos podemos... Eduardo Urnequian, el ex empleador de Milei, dijo, tiene que, más o menos, tiene que controlar sus emociones porque Argentina no puede tolerar otro dictador. ¿Qué le dice, qué responde Milei? Milei le dice, Urnequian me dice esto, no por mis declaraciones con el Papa, sino porque yo además pedí que frenaran la adjudicación del negocio de los DNI. Sí, es redobla la apuesta. Redobla la apuesta y se mete en un tema ya delicado, que tiene que ver no solamente con los negocios, sino con que le da una pátina de opacidad Milei digamos, a la empresa que lo cobijó tantos años. Pero no solo esto, sino que en el medio, por eso digo que las externalidades positivas son conocidas y el resultado electoral las ha demostrado, la entrevista a Carlson es una de ellas, pero las negativas también empiezan a jugar afuera de la Argentina. ¿Qué pasó ayer? No sé si vieron que Mauricio Claver Carón, el ex titular del BID, dijo sobre Guillermo Francos
a la sazón posible ministro de Interior de Milei, Sí. y el hombre que debería adjudicar ese negocio, dicho sea de paso, llegado el caso, dijo, fue kirchnerista, cristinista, albertista, masista y ahora es el primer libertario. Sí. ¿Por qué hace eso Claver Carone? O Claver Carón, como lo quieran mencionar. Sí. Porque lo señala a Francos como la persona que mandó el mail anónimo que derivó con la salida de Claver Carón del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué planteo todas estas Bueno, la cuestiones misma persona que había, perdón la interrupción, pero si hablamos de Claver Carón o Claver Carone, tenemos que mencionar que es quien habló del otorgamiento del préstamo del Fondo Monetario Internacional a Mauricio Macri y las razones políticas que había detrás de ese préstamo. Cuando era titular del BID, claro. Vos ibas a terminar con que ¿por qué hace eso Claver Carón? No, ¿por qué yo traigo todas estas cuestiones que parecen inconexas entre sí? Sí. Bueno, porque faltando 4 semanas para la campaña, es el momento en el cual las cuestiones que orbitan sobre un Milei que tiene ahora una centralidad compartida con Massa, pero hasta hace 15 días tiene una centralidad total, empiezan a dejar marca en el candidato y me parece que el escenario determinante, donde vamos a ver esto, y vos lo hablabas recién con Nicolás del Caño, es el debate. Porque recordemos que el debate tiene tanta importancia, o incluso te diría menos importancia en su transmisión en vivo, que en la lectura posterior y en las repercusiones que van a ocurrir en redes, donde es obviamente un terreno de disputa. Bueno, la respuesta a la pregunta que yo me hacía respecto de cómo será gobernando ese Javier Milei eventualmente, también la vamos a ver en este debate, y si es posible que Javier Milei controle ese temperamento que vimos en la previa de las PASO y que después intentó modificar. Villarroel anticipó algo de eso, ¿eh? ¿Qué? Victoria Villarroel en el debate de vicepresidentes. Hay que ver si Milei tiene el mismo temple que ella. Es otro temple. Claro, claramente exacto. es otro temple. Pero quiero decir, si él tuviera el mismo temple, vimos ya la estrategia. Hay que ver si el hombre la ejecuta bien. Coincido. Iván, nos vamos a hacer una pausa, pero se queda todo el equipo. Seguimos en vivo aquí hasta las 7 de la tarde. Ya venimos con